Hola, bienvenido. Bienvenido a tu actividad Taller de Problemas 3, que se va a llevar a cabo en el día jueves de la semana 3. Como lo hemos venido haciendo de costumbre, antes de la clase del jueves, es necesario que leas los enunciados de los problemas que están marcados aquí y muy importante que en tu mente te plantees cómo los resolverías. ¿De acuerdo? Si tienes dudas, escríbelas en tu cuaderno y ve preparando un archivo para mostrar en clase cuando yo te lo pida. Vamos a entrar en detalle con cada uno de los problemas para asegurarnos que te quede claro de qué se trata. En el primer problema, fíjate que aquí nos dicen que nosotros necesitamos entrar y voltear a ver el ejemplo 3-1. Te regresas al ejemplo 3-1 y se trata de que hagas una gráfica de K contra temperatura. Ya que tienes esa gráfica de K contra temperatura, te dicen que hagas un dibujito de K contra 1 sobre temperatura, ¿correcto? Entonces, aquí es muy importante que te fijes que te dicen en esa gráfica. Una manera de lograr eso es hacer una gráfica que tenga 2 ejes yes. Si te fijas, aquí te dicen, ay, perdón, 2 ejes X, perdón. Aquí te dicen que es K contra T, muy bien. Aquí tienes K contra T. Pero también te dicen que en esa gráfica hagas una de K contra 1 sobre T. Entonces, esa gráfica de K contra 1 sobre T, válgame Dios, se volvió loco esto, no es cierto. Esto solo hace lo que yo le pido. Va, aquí estamos. Entonces, en esa gráfica de K contra T, en esa misma gráfica, te están pidiendo que hagas otra gráfica de K contra 1 sobre T. Entonces, una manera de hacerlo es dibujar el otro eje X aquí arriba, 1 sobre T. Y fíjate que te están diciendo dibuja. Entonces, no se trata que lo grafiques, sino que dibujes. Observa que te están pidiendo para una energía de activación alta y para una energía de activación baja. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia en K contra 1 sobre T? Esta no es un medio, es 1 sobre T, ¿ok? ¿Qué cambia cuando tú, en lugar de pensar en K sobre T, estás pensando en K 1 sobre T? ¿Qué cambia en K sobre 1 sobre T en cuanto a la forma de la línea y en cuanto a la pendiente? ¿Ok? ¿Qué cambia en cuanto a la forma de la línea y qué cambia en cuanto a la pendiente? Recuerda que en tu libro te mencionan que K sobre T es algo que se ve así y cuando estás graficando K contra 1 sobre T se ven cosas así. ¿Ok? Bueno, ese ya es un tip que te doy para este problema. Ahora vámonos a la siguiente página para ver de qué se trata el problema 3.4. En este problema 3.4 se trata de que tú investigues cómo se comportan tanto las luciérnagas como los grillos. Y lo más importante es que tú descubras que de acuerdo a la temperatura, el número de flachazos por minuto cambia. Ese número de flachazos por minuto, fíjate bien, esto es tiempo, ¿cierto? Entonces todo esto lo puedes considerar como una velocidad. Cuando las cosas dependen, cuando tu variable es función de la temperatura, casi es seguro que se va a comportar como un arrhenius. ¿Ok?
¿ok? Nosotros estamos acostumbrados a ver que la Arrhenius es K contra T y se va a ver así, y K es igual a por E a la menos E sobre R por 1/T. Ok, pero no siempre tiene que ser K. Fíjate una cosa, si tú tienes una Y contra una X, pudiera ser que se vea como esto. Okey. Aquí lo importante es que la X sea recíproca, que a ver, le voy a poner otra constante aquí nomás para no irnos a revolver, ¿okey? Uy, Dios mío, y luego el borrador, ¿para qué es? A ver, criatura, tú recuérdame para qué es el borrador, que a mí se me anda olvidando. Okey. Oh, pues, ¿qué tal? Ya. Entonces, aquí sería E a la menos B sobre T, ¿okey? Ahora sí, ya. Entonces, ¿qué es Y? Lo que tú quieras. En este caso, tu Y puede ser la velocidad esta, ¿ok? La velocidad a la cual aparecen los flachazos. Si estamos hablando de los grillos, pues la misma cosa, fíjate, si estamos hablando de los grillos, otra vez tenemos chirpidos por minuto con la temperatura. Entonces, aquí es interesante que tú veas cómo lo puedes hacer. Resulta ser que hay más animales que se comportan así. Tenemos las hormigas. Mira, aquí ya de plano sí te están diciendo que es una velocidad y una temperatura. Y también tenemos las abejas. Ahora resulta que los comportamientos de los animales varían, como dice el ranchero, con la temperatura. ¿De qué se trata? Que vayas investigando qué es lo que tienen en común estos y estos animalitos, ¿ok? Para que tú sepas qué tienen en común, pues observa las variables y observa los datos que te están dando aquí, ¿ok? Te están preguntando cuál es la velocidad de la abeja a esta temperatura y a esta temperatura. Entonces observa que en la tabla no te dan el dato para esta temperatura. Entonces tú lo tienes que extrapolar y para eso tienes que poner estos datos en una gráfica que yo te recomiendo que sea una gráfica de Arrhenius. Y así te la vas llevando para cada una de las preguntas. Aquí, ¿tú crees que se ocupe más datos para clarificar las relaciones que hay entre la frecuencia y la temperatura? Esta es una opinión en donde tú me vas a dar una idea de qué es lo que estás pensando, ¿ok? Escoge un insecto y explica cómo llevarías a cabo experimentos para obtener más datos. ¿De acuerdo? Ok. Eso es en cuanto al problema 3.4. Vámonos al problema 3.17, que está en la página 170 del PDF. Ok. En el 3.17 ya vamos a entrar a un reactor batch. Ok. Este es un reactor batch que tiene la forma de una membrana. Y si tú recuerdas de lo que hemos comentado en clases anteriores, perdón, una membrana, uno más, este es un pistón. Esto es un pistón y eso, por lo tanto, concluimos que el volumen no es constante. ¿Ok? Este es un pistón donde el volumen no es constante y fíjate muy bien, aquí tenemos un 1 y aquí alfa es igual a 2. Cuando tú ves que estas cosas son diferentes, podemos concluir que la reacción es no elemental, ¿ok? Aquí no hay ningún error, simplemente la ley de la reacción nos dice que es una reacción no elemental. Entonces, lo que se te está pidiendo aquí, que te pongas muy abusado, es que hay que calcular, perdón, hay que escribir la ley de la velocidad solamente como función de la conversión. Hay que evaluar numéricamente todos los demás símbolos que se puedan, ¿ok? Y aquí te están dando la respuesta. Entonces, ya que tienes esta respuesta, te están diciendo, oye, ¿y cuál será la conversión y cuál será la velocidad de reacción cuando tenemos estas condiciones? Este volumen, esta conversión, esta velocidad de la reacción. Perdón, este volumen y la respuesta que te están dando te la tienes aquí. Y aquí tienes más información que te puede hacer falta, ¿ok? Muy bien. Pasamos al siguiente de los problemas que hay que resolver,
que es el problema 4.2, inciso B. El problema 4.2, inciso B, nos está diciendo, ¿qué pasaría si cambiamos algo? Para eso te tienes que ir al ejemplo 4.1 y fijarte, ¿qué pasaría si el reactor batch solamente está lleno en un 80%? ¿Cuál sería el error? En la constante de la velocidad. ¿Ok? Te piden que pienses en qué generalizaciones puedes tú concluir. Aquí dice can you draw, pero no se trata que dibujes, es que concluyas. ¿Qué generalizaciones puedes concluir a partir de este ejemplo? ¿Cuál ejemplo? Pues el ejemplo 4.1. ¿Ok? A esto se refiere este problema. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer a continuación es asegurarme que un par de ejemplos en el libro te quedan muy claros porque esos ejemplos te van a ayudar a resolver estos problemas del taller de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al primero de los ejemplos, que es el ejemplo 3.1. ¿Ok? Si tú recuerdas, habíamos comentado este tipo de detalles en la clase de la exploración de contenido, pero vamos viendo de qué se trata el problema 3.1. Mira, para el problema 3.1 me dan información de la K y la temperatura. ¿Sí? Entonces, me piden que calcule la energía de activación para esta reacción que está aquí. Si tú te acuerdas, hay una ecuación en donde ya tiene los logaritmos en ambos lados y nos dicen, ¿sabes qué? Con esta ecuación tú puedes graficar y sacar información. Cuando tú decides hacerlo así, tú lo puedes hacer en un Excel. Te das cuenta que si tú lo haces en un Excel y tú dices, ok, yo lo puedo hacer en un Excel y lo que yo tendría sería, yo podría graficar esto así, 1/t y el logaritmo de 1, perdón, no el logaritmo, es directo, así, 1/t que no sea logaritmo y de este lado así, logaritmo de k contra 1/t y me va a quedar esto, en donde la pendiente es E/R y en algún lugar el intercepto sería logaritmo de A. Pero este intercepto se puede poner triquiñuelos, vamos a decirlo así. Sobre todo cuando hay datos, nada más tenemos 5 datos y si te fijas, estamos trabajando, estas temperaturas las vamos a tener que convertir en 1/temperatura y entonces siempre cuando hay recíprocos como que se arrojan un poquito de errores, ¿no? Entonces lo que te recomiendan en este problema es, ok, tú lo puedes hacer así, pero ¿qué tal que si te quitas el problema del intercepto? Si tú te quitas el problema del intercepto, haces la fórmula de 2 puntos que te mencioné arriba. ¿Arriba de dónde? Acá, en la exploración de contenido 3. Esta fórmula de 2 puntos te va a ayudar a ti a encontrar cosas que te puedan hacer falta, ¿no? Tú tienes valores de temperatura, tú tienes valores de K y tú podrías sacarlo. Entonces, la solución gráfica pues sería hacer esto, ¿de acuerdo? Hacer una solución gráfica en donde tú reacomodes esto y lo que tú graficas son restas de temperatura con restas de logaritmos. Ya cuando tienes la solución gráfica, tú puedes reacomodar para sacar cuánto vale E. Es simplemente hacerle un poquito de álgebra. De aquí tú te puedes venir para acá, ¿sale? Y entonces, cuando tú sigues las indicaciones del ejemplo, tú dices, ok, ya tengo mi valor de la energía de activación. Si tú lo quieres hacer con Excel, aquí te están platicando cómo lo puedes hacer utilizando Excel. De cualquier manera, observa que tú puedes tener un valor de la energía de activación que son pues más o menos parecidos. Aquí está en otras unidades.
Y el objetivo de este ejemplo es simplemente que veas distintas maneras cómo puedes trabajar, ya sea con la fórmula de los 2 puntos o bien con la fórmula de un solo punto, utilizando álgebra o utilizando el Excel, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos a esta página donde tú te acuerdas que tanto en la semana 1 como en la semana 2 se te estuvo insistiendo, oye, visita esta página porque este procedimiento, este algoritmo es como una especie de procedimiento, te va a ayudar a que vayas encaminando tu pensamiento para que resuelvas los problemas de la manera como más tranquilita posible, ¿ok? Se ve que son un montón de pasos, porque si te fijas, 1, 2, 3, 4, en el paso 4 hay un chorro de cosas por hacer, paso 5, 6, 7, el paso 8 es un algoritmo adentro de un algoritmo, pero créeme que vale la pena. Yo te sigo invitando a que te vuelvas a meter para que tú te vayas dando cuenta cómo vas pensando y de qué manera vas resolviendo el problema. Entonces, con esto en mente, nos vamos a regresar a tu libro de texto y nos vamos a ir ya directamente al ejemplo 4-1 para que te des una idea cómo se aplica ese algoritmo. En el ejemplo 4-1 se trata de determinar la constante velocidad a partir de datos en un reactor batch. Entonces, aquí está el enunciado. Te dice que para un tanque, para un reactor que no es el batch, hay un chorro de cosas que te están informando, pero en realidad lo importante es que te están pidiendo que quieren que saques tú la constante K. Y si te fijas, los datos que tienes aquí es de concentración contra tiempo, pero bien, bien abusado, bien abusadilla, fíjate bien. ¿Quién es el etilenglicol? Este es el etilenglicol. Este es el glicol, ¿ok? En otras palabras, tienes la concentración de C como datos, ¿sale? Y entonces lo que tú tienes aquí, la concentración de C, si la gráficas contra el tiempo, en un principio no hay nada y después conforme pasa el tiempo sube. Esto es un producto. Entonces, este ejemplo es muy útil para ti. ¿Por qué? Porque en este ejemplo vas a empezar a brincar entre cuando te dan datos de producto, cómo resolver. ¿De acuerdo? Ok, entonces seguimos adelante. Aquí en el análisis te dicen, vamos a seguir el enfoque del algoritmo que se presenta en la página que acabamos de comentar. Entonces, tú lees de qué se trata el enunciado y te fijas, bueno, me están diciendo que saque esto. Es importante hacer un diagrama. ¿Te acuerdas? Un reactor batch es simplemente un recipiente. Es muy importante que identifiques cuáles son las ecuaciones que te van a servir. ¿Ok? Necesitas el balance de moles y necesitas la constante de velocidad. Es importante que identifiques cuáles son tus variables, cuáles son las dependientes y las independientes. El tiempo casi siempre es el independiente en los reactores batch. Las concentraciones son las que dependen del tiempo. Habíamos comentado en semana 2 que si nosotros graficamos contra el tiempo el reactante A, este es reactante. Acuérdate que todos los reactantes empiezan desde una concentración, desde un valor inicial y boom, se caen, ¿cierto? Y luego, pues también en el B también empezaría desde una concentración B inicial y se caería, porque es reactante. Pero el producto que es C, este es un producto, empieza, como te dije, desde cero y termina pues en un valor final, ¿ok? Por eso es importante que vayamos identificando cuáles son tus variables, las dependientes y las independientes. Tienes que checar cuáles son tus datos y cuáles son tus incógnitas, ¿sí? Las variables no necesariamente son incógnitas, a veces son datos, entonces esto es importante. Estos son los datos y estas son las incógnitas. Y si le estás leyendo, pues te das cuenta que las incógnitas que tenemos nosotros aquí son, por ejemplo, ¿cuál es la concentración del reactante conforme al tiempo? ¿Por qué? Pues porque el dato era la concentración del producto. Tampoco sabemos cuál es la constante de la velocidad de la reacción, que es lo que me están pidiendo, y tampoco sabemos cuál es el volumen, ¿ok? También es importante que identifiques cuáles son las entradas y salidas.
Pero pues esto está bien fácil porque para un reactor batch pues decimos que todo se alimenta de golpe, ¿sí? ¿Alguna información que haga falta? Pues no, aparentemente no. Y entonces entramos en el terreno bien interesante de las suposiciones y aproximaciones. Es importante que te queden claras cuáles son las suposiciones, todas estas, ¿ok? Porque estas tienen consecuencias. Que esté bien mezclado, ya lo platicamos. La consecuencia es que la R puede salir de la integral de la diferencial de volumen. Que todos los reactantes entren al mismo tiempo nos asegura que las concentraciones iniciales son a tiempo cero. Si suponemos que no hay reacciones laterales o reacciones secundarias, pues los productos son los que son. Si suponemos que el tiempo de llenado es despreciable, pues tiempo cero es efectivamente cuando nosotros lo decimos. Y si suponemos que es operación isotérmica, lo que implica es que la constante de la velocidad sea constante, ¿ok? Estas son suposiciones. Quiero que notes que las suposiciones son distintas de las aproximaciones. Vamos a aproximar que el agua esté en exceso. Por lo tanto, la concentración de B es constante. Y fíjate que esto es súper importante. Te voy a explicar por qué. Si a ti te están diciendo que 2 de A reacciona con 1 de B para darte C y no te dan más información, tú supones reacción elemental y dices que menos R de A es igual a C de A cuadrada por C de B. Pero si C de B es prácticamente, perdón, multiplicado por la K. Pero ojo, si C de B es constante, entonces esto es igual a una nueva K que multiplica a C de A al cuadrado, donde tu nueva K, por definición, es la vieja K que multiplica la concentración de B inicial. Esto, mis queridos amigos, esto es súper importante porque estamos cambiando de una ecuación que tiene una cúbica, 2 y 1, 3, estamos brincando a una ecuación cuadrática. Y esto a la hora de las integrales, créanme que sí que facilita las cosas, ¿ok? Esta suposición de agua en exceso se hace con muchísima frecuencia cuando la reacción química se lleva en base a agua, ¿ok? Bueno, hay que verificar si el problema está sobreespecificado o subespecificado, en este caso ninguno, ¿ok? Si hubiera algún material relacionado, tienes que empezar a atar cabos, ¿ok? Necesito la estequiometría y las leyes de la velocidad que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Lo que anotas en tu cuaderno, yo te insisto mucho que los resúmenes sean útiles porque luego te vas a tener que regresar. Siempre, siempre que das un paso adelante, tienes un pie atrás que te está sosteniendo. Entonces, el material relacionado es eso. Y la joya de la corona, utiliza un algoritmo. Hay que seguir el algoritmo. El primer paso del algoritmo es el balance de boles. El segundo paso del algoritmo es la velocidad de la reacción. ¿Sí? Acá me equivoqué, te dije que era un cuadrado y me equivoqué porque es 1 a 1. Bueno, perdón, ahorita rápido voy a corregir porque eso sí es importante, ¿eh? Perdón por la omisión. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos cambiando de una cuadrática a una lineal, ¿ok? De una cuadrática a una lineal. Eso es bien importante. De todas maneras, a lo que voy es que le estás bajando 2 rayitas al licuado, básicamente eso es lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces, tenemos el balance de moles, la velocidad de la reacción, la estequiometría. En el balance, en la velocidad de la reacción es importante tomar en cuenta esto, en la estequiometría es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, tu tabla estequiométrica para volumen constante, ¿de acuerdo? Ahí está. Y luego, aunque estamos diciendo, aunque estamos diciendo nosotros que la concentración de B está en exceso, de todas maneras, si tú quisieras llegar a hacer toda la tabla estequiométrica, que luego te vas a dar cuenta con el tiempo que no la necesitas, de todas maneras hay que tomar en cuenta esto, ¿ok? Lo que sigue es que hay que combinar
el balance de moles, la velocidad de reacción y la estequiometría. Combinas y evalúas. Al combinar te queda una ecuación en donde tu variable de integración es la concentración y a la hora de evaluar, pues entonces checas que si la operación es isotérmica K es constante, puedes salir de la integral y ya nada más te queda hacer esto, hacer esta integral para sacar K. Acuérdate que nosotros tenemos que a tiempo cero la concentración de A es la inicial. Tienes esta ecuación, despejas la ecuación, ¿de acuerdo? Y la concentración, esta, no te me vayas a perder, esta de aquí, este es del reactante. Pero el etilenglicol, que es el producto, o sea, C, son mis datos. Entonces, una cosa bien importante que te tiene que quedar muy claro es que hay que trabajar con ecuaciones que estén en función de las variables de los datos. Entonces, esta ecuación que está aquí arriba, pues sí nos puede servir, pero tienes que tomar en cuenta lo siguiente, que el producto C es simplemente la resta de estas dos, ¿va? El producto C es la resta de estas dos. Y el producto C, que es la resta de estas dos, aquí tienes cuánto vale C de A, correcto. Entonces lo sustituyes aquí. Y entonces la concentración de C te queda como esto. Si aplicas logaritmo de los dos lados, te queda esto. Y entonces entras a lo que se llama procesar los datos. Recuerda, los datos originales que nos dieron en la tabla de al principio son estos dos. Este y este son datos originales. Y esto que está aquí y esto que está aquí es datos procesados. Si tú te fijas, al graficar aquí el tiempo en el eje de las X y en el eje de las Y, el logaritmo de este cociente, entonces aquí lo que te dé, no me importa, pues eventualmente vas a poder sacar una línea recta, que en este caso la regué porque es al contrario, mira, estoy viendo que es negativa, ¿ok? Entonces, lo que te den tus datos experimentales, vas a poderlos ajustar a una línea con pendiente negativa, donde la pendiente es igual a menos K, porque este es tu gran y esta es M de X más B, pero B no existe. Aquí pasa por el origen, ¿ok? Perfecto. Entonces, no pasa por el origen, perdón. B no existe, pues porque estamos con un eje logarítmico, ¿ok? Entonces, para no revolverte, déjame quitar esto. Ya, ok, perfecto. Entonces, ya que tienes estos datos así, vas a graficar. Ah, no, sí, mira, sí pasa por el origen. Simplemente yo hice mal el dibujito. Esto es Y, esto es X, esto es tu pendiente, que es M, y entonces tienes que Y es igual a MX más B, donde B es 0 y M es menos K. X es el tiempo y Y es el logaritmo de bla bla entre bla bla. ¿Ok? Y de esa manera tú puedes sacar cuánto vale la constante. ¿Ok? Perfecto. Si tienes alguna duda, escríbela en tu cuaderno. Y recuerda, por favor,
que nos vamos a ver el jueves. Me va a dar mucho gusto platicar contigo el jueves de la semana 3 durante nuestro taller de problemas. Ahí me pasas tus dudas. Hasta pronto.